Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed compasivos y sobrellevaos mutuamente con amor. Esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios Padre de todo, que lo trasciende todo, lo penetra todo y lo invade todo. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con frecuencia uno descubre la gran capacidad que tienen muchísimas personas para ver arte allí donde los demás solamente vemos basura, desperdicio, desecho. A mí me llama mucho la atención cómo hay gente que, sin lugar a dudas, tiene una gran imaginación, tiene un corazón de artista y ven lo que nosotros normalmente no vemos. Hay muchas cosas en nuestra casa que nosotros desechamos y uno dice es basura. Hay otro que dice no, de aquí se puede sacar una obra de arte. Y entonces uno ve cómo ellos se ponen en esa tarea de coger todo eso que nosotros botamos y arman unas esculturas, hacen unas cosas, son capaces de ver arte allí donde uno ve basura. Yo creo que esa es la gran inventiva y la gran capacidad de Dios, ver arte donde uno ve basura. Y cómo el Señor es capaz de hacer grandes obras a través de aquellas cosas que a nosotros nos parecen inservibles. Ver cómo Dios es capaz de descubrir un santo allí donde uno simplemente ve miseria humana. Cómo el Señor puede mirar redención allí donde uno lo único que ve es perdición. Es que cuando uno no es especialista en ese tipo de cosas, simplemente uno dice, yo no sé con esto qué voy a hacer. O uno simplemente se da por vencido y ya declara y dice, es que con esto no hay nada que hacer. Así nos pasa a veces con las personas. Yo no sé si alguna vez ustedes en medio de la desesperación con sus hijos les han dicho, es que ya yo no sé qué hacer contigo. O lo dicen todavía mucho más grave, es que contigo ya no hay nada que hacer. Esas dos frases son bastante diferentes. Ya no sé qué hacer, ya no sé qué voy a hacer contigo, a decirle, es que ya contigo no hay nada que hacer. Cuando usted dice eso, ya dictó una sentencia y cerró el caso. Cuando allí donde uno dice, contigo no hay nada que hacer, el Señor dice, yo contigo tengo mucho para hacer. Lo que pasa es que cuando nosotros miramos y oímos hablar de los milagros de Dios, nosotros normalmente los milagros no los miramos desde esa perspectiva. Nosotros miramos milagros como de otro estilo, ¿no? A ver si el agua se convierte en vino, a ver si un muerto se levanta de la tumba, a ver si un ciego ve, a ver si un paralítico se levanta. Esos son los milagros que nosotros llamamos milagros. Pero ¿y qué pasa cuando una persona sufre en su encuentro del Señor un proceso de transformación tan profundo, que allí donde uno consideraba que este era un caso perdido, Dios
ha tenido previsto de que con este puede llegar a ser un santo. Un santo. El apóstol Pablo, en la lectura de hoy de la carta a los Efesios que nosotros acabamos de leer en el capítulo 4, dice esta expresión: existe un solo cuerpo y un solo espíritu. Como una sola es la esperanza de la vocación a la que han sido invitados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todo, que lo trasciende todo, lo penetra todo y lo invade todo. Dios todo lo constituye unidad, pero lo constituye unidad en la auténtica diversidad, no en la diversidad como el mundo la entiende hoy. Porque después va a decir el Señor, porque Él ha dado a todos, a cada uno de nosotros, su gracia, según la medida del don de Cristo. A todos ha dado su gracia, pero con una medida, porque la capacidad de contención de cada uno es distinta. Dios no concede su gracia con una medida idéntica para todos, porque no todos tienen la capacidad de poder contener la gracia de Dios en la misma medida. Eso es como cuando uno lleva dos recipientes para recolectar agua. En uno es un recipiente de 1 galón y el otro es de 1 litro. Son contenedores distintos y la capacidad es distinta. Con los seres humanos pasa lo mismo. Y por eso Dios da a cada uno su gracia según la medida del don de Cristo. Cristo es la medida. Y dice, a uno los ha constituido apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores, a otros maestros. A cada uno le ha dado un don diferente y lo ha dado en la medida en que Él descubre, así como nosotros, el ejemplo que les ponía ahorita, vemos elementos que son para botar, pero que no están hechos del mismo material, ¿cómo se pueden utilizar de manera diferente? Porque no es lo mismo el material reciclable que es plástico, al material reciclable que es de cartón o al material reciclable que es de metal. Son cosas distintas. Los recicladores saben bastante de eso y por eso hacen la separación. Y cada uno, según su propia naturaleza, le permite ser moldeado en las manos de Dios. El metal no se forja igual a cómo se moldea el plástico o cómo se hace el plástico. El plástico, según su naturaleza, se deja trabajar. El metal también se deja trabajar. Y al final uno descubre que cada uno, según el don que ha recibido de Dios en Cristo Jesús, que es la medida, constituye la unidad. Y de allí es donde surge el arte de Dios. Dios es un artista y puede dar a cada uno, según el don de recepción, según la capacidad receptiva, dones para que los ponga al servicio. Y allí donde uno muchas veces puede llegar a considerarse a sí mismo inútil, que no sirve para nada, Dios dice, pues yo sí creo que tú sí sirves para mucho. Dios nunca da una sentencia definitiva en ningún ser humano, porque fíjense cómo lo va a plantear después Jesús en el Evangelio, cuando dice, miren, es que yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Yo no he venido a llamar a la gente perfecta, sino a la gente imperfecta. Yo he venido a llamar a todos aquellos que ya han sido sentenciados por el mundo, que consideran que con ellos no hay nada que hacer. A esos son los que yo he venido a llamar. Por eso siempre cuenta mucho la mirada que uno tiene de sí mismo comparada con la mirada que Dios tiene de nosotros.
Porque a veces la mirada nuestra, la mirada propia es desesperanzadora. Nosotros mismos nos hemos visto muchas veces en esa situación como de inutilidad. Es gente que dice es que yo no sirvo para nada. Como lo ha escuchado tanto de los demás, que tú no sirves para nada, que contigo ya no hay nada que hacer. Hay gente que se ha convencido de eso y dice, sí, es que yo no sirvo para nada. Pues déjeme decirle que si algún día usted ha visto en sí mismo basura, Dios sabe hacer con la basura obra de arte. Y hasta para eso se necesita humildad. Que Dios pueda, que uno le deje a Dios hacer de su propia basura, de su propia miseria, una obra de arte. No para que nos haga a todos idénticos, sino para que, según la medida de cada uno, pueda recibir en Cristo el don de lo que se puede recibir en el corazón. Para constituirnos en qué? En algunos en profetas, otros en pastores, otros evangelizadores, otros maestros, otros apóstoles, otros papás, otros empresarios, otros trabajadores de la salud, otros trabajadores en el derecho, otros trabajadores en la arquitectura. Y juntos hacemos la perfección de la obra. Yo esta frase la he dicho en varias oportunidades y yo la quiero recordar hoy. Hermano, nunca dicte sentencia sobre usted mismo. No sea juez de su propia causa. ¿Qué es dictar sentencia sobre nosotros mismos? Cuando uno dice definitivamente, yo soy una porquería. Esto es ser juez. Ya dictó sentencia. Se acaba de condenar a sí mismo. Es que yo no sirvo para nada. Eso es dictar sentencia. Es que yo soy un inútil. Esto es dictar sentencia. Es que conmigo ya no hay nada que hacer. Eso es dictar sentencia. Usted con eso ha cerrado a Dios la posibilidad de que pueda hacer grandes maravillas. No espere ver milagros simplemente en la devolución de la vista a un ciego. Es que yo no veo milagros de Dios. ¿Dónde están los milagros de Dios? Los milagros de Dios operan en el corazón de quien le abre su alma a Él. Ahí están los milagros, donde Dios toca aquellos aspectos de nuestra vida que uno cree que ya no tienen redención. Esos son los milagros de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.